de lo que ellos dicen. Pero no vamos a hacer un refrito de lo que dijeron, sino vamos a hacer algunos comentarios acerca de algunas cositas y traer otros que creemos que son importantes. Por ejemplo, en lo personal, quisiera comentar con Jacinto Ascensión, que se encuentra a mi lado, y a quien le doy la bienvenida a nuestro espacio, a nuestra sección. Comentar un pequeñito, un trozo que salió de una afirmación que hace Nassif Perdomo. Es un excelente abogado, constitucionalista, conocedor del intríngulis de lo que es el manejo de la formación de una constitución, cuando se va a redactar, cuando se va a exponer para que sea, digamos, aceptada, todo eso, también criticada. Y él dice algo que a nosotros nos llama mucho la atención. Él dice, no sabemos cuál fue el origen de esta respuesta que él da, pero él dice que fue un error del constituyente del 2010, lo que le preguntaron, ¿no? Porque implica que en menos de 5 meses el país tendrá 2 elecciones. Eso para las próximas elecciones. Porque antes teníamos elecciones cada 2 años. Y ahora él dice que fue un error poner las elecciones congresuales y municipales separadas de las presidenciales por un periodo de 5 meses aproximadamente. Y dice que eso fue un error. Entonces, Jacinto, tú me hacías un comentario de esto fuera del aire. Dime cuál es tu opinión respecto a eso. Yo cuando escucho ese comentario y luego lo socializamos con todos los procesos que hemos tenido como país en el tema de las elecciones, nosotros llegamos a un momento en el país que nos pasábamos los 4 años en elecciones. Tanto así que esos 4 años se convirtió ya en algo cultural en el dominicano. Estábamos en política todos los días, toda la semana, todos los meses, todos los años. Y todo lo que implicaba eso con un derroche de recursos, que al final quien sale perdiendo es el Estado. Somos todos, porque el Estado se mantiene a partir de los impuestos que pagamos cada uno. Y mantenía entonces este país en lo que yo le llamo pan y circo, dependiendo del político, el candidato, y la gente con ese boroneo, a partir de buscar el voto que había que boronear, que pagar. Y cuando se llegó a la conclusión de unificar las elecciones en todas el mismo año, por lo menos eso podría ayudar un poco a que por lo menos 3 años la República Dominicana, la sociedad dominicana, estemos un poquito tranquilos, haciendo otras cosas que no sea política, y más de esa política partidaria clientelar. Entonces, escuchar eso y pensar volver nuevamente a tener elecciones en cada 2 años, es como volver nuevamente a vivir eso que teníamos ya como cultura, de convertir el país en una politiquería inmediata, todos los días, toda la semana, todos los meses y todos los años. Creo que teníamos realmente que nosotros alzar nuestra voz de decir que no. Y yo creo que si se tienen las elecciones, que tú puedes decir que va a tomar 1 año, o 8 meses, o 6 meses, ya uno está claro que durante ese tiempo el país va a estar en campaña, va a estar en elecciones, vamos a estar sumergidos en el tema político. Y por lo menos ya estamos claros que es el tiempo que vamos a estar en eso. Ahora, otra cosa, don Jaime. Yo sé que a muchos partidos les conviene a veces, vamos a decir así, ese relajo de que cada 2 años uno pueda tener elecciones, porque eso permite un poquito como trabajar por un lado y manipular por un lado a la población, al voto, a la hora que se pueda elegir a las presidenciales. Y eso le da tiempo ya cuando se elige el presidente, que luego entonces uno cargue la batería, o ellos carguen la batería para trabajar entonces cómo conseguir los votos para ganar las congresionales. Entonces fíjese cómo, si la tenemos todas las elecciones en un solo periodo, eso va a permitir por lo menos que la gente se concentre, y es posible que dentro de la equidad y la participación el votante pueda elegir inclusive a aquella persona por lo cual simpatizan, sin que esa manipulación por lo menos se pueda reducir más, y que la gente pueda elegir por lo menos algunos candidatos que lo cree de su preferencia. Pero cuando tenemos esas elecciones separadas cada 2 años,
entonces fíjese cómo termina el partido, el político que tenga mayor capacidad de poder sobornar, de poder pagar. Y entonces son eso los que se van a perpetuar y los que van a llegar al poder. Entonces creo que ese paso que se ha dado de tener las elecciones en un mismo periodo, creo que eso es un logro que tenemos que permanecer con eso, ya que lo conquistamos, y vemos ya un poquito ya de organizarse con el tema, porque el año pasado, cuando tuvimos las elecciones, nos dimos cuenta que tuvimos un pequeño percance con el tema de los escáneres, el voto preferencial, pero hay cosas que se puede a partir de las experiencias corregir para que en el 2020 podamos tener unas elecciones realmente transparentes y que la gente pueda, y más en este mundo, en esta sociedad, con la tecnología de punta, que estamos mayor organizados, que hemos logrado niveles de alcance económico, de crecimiento, todo eso tiene que reflejarse también de cómo celebrar unas elecciones limpias y transparentes, y que no importa que se pueda hacer en el mismo periodo, tanto en las congresionales, municipales y presidenciales. Usted sabe que el comentario viene por causa de que ahora mismo hay un espíritu, una especie de zozobra respecto de las elecciones, porque allí están augurando que las elecciones por separadas van a ser traumáticas. Y yo me pregunto, ¿y pueden ser más traumáticas que lo que fueron las elecciones pasadas? Yo creo que no. En mi opinión, creo que no. Porque tener que celebrar unas elecciones bajo las condiciones que se celebraron las pasadas, que a mi modo de ver realmente fue un gran teatro, un gran drama de mal gusto, pero bueno, se le llama elecciones y eso es lo que tenemos. Pero yo creo que no pueden ser más traumáticas que esas, porque ahora veo que el Partido Reformista de alguna manera está diciendo que las elecciones de esta forma, aunque sean 5 meses más o menos la diferencia entre una y otra, que no será favorable, que no es favorable para el pueblo. Y yo me pregunto, ¿por qué? Bueno, habrá que pensar en lo que usted dice. Quizás eso no permite que, como se acostumbra aquí, fabricar situaciones y buscar, como dicen, ventaja, pues entonces eso no le da tiempo a los grupos que tengan algún tipo de ventaja, tal vez por su volumen, por su masividad, hacer quizá esos trucos, y ese periodo tal vez no les conviene. Entonces yo pienso que aquí habrá que sentarse a reflexionar qué es lo que vamos a hacer con la Constitución, porque aquí cada vez que hay un problema, modificar la Constitución, porque eso implicaría, en caso de volver para atrás, como hicieron con la reelección, que eso es un relajo que tenemos en este país, y eso es lo que da lugar entonces a que se instalen en los gobiernos, en los países, gobiernos autoritarios que se mantengan de por vida, mientras la gente lo esté aguantando, pues ahí se mantiene. ¿Por qué? Porque no podemos estar con este relajo. Cada vez que no le conviene a algo o no le favorece a alguien o a algún grupo político, un sistema o una forma en la Constitución, pues vamos a modificar. Yo escuché hablando el señor Calderón, que antes es un tránsfuga del PRD, que ahora ha hecho vida común con el PLD y se ha convertido en un mayor chupamedia que los mismos originarios, que los del PLD. Le digo chupamedia porque él viene de otra parcela política y ahora él es más PLDista que los mismos PLDistas fundadores. Increíble. Si me acuerdo de una perra que yo tenía, es verdad, yo tengo una perra que me la llevaron a mi casa y un poco grandecita, yo tengo 2 perros más, y esa perra me demostraba más cariño que los demás perros que estaban en la casa. Entonces yo pensaba, esta perra es lo que me está llantando a mí, porque no es verdad que ella me puede querer a mí más que mi perro, que tienen aquí más tiempo que ella, pero ella cuando llegaba a la casa me demostraba tanto amor. ¿Sabe lo que hizo al final? A esa perra que me mostraba cariño, me mató uno de los perros que estaba en la casa, y no solamente lo mató, se lo comió. Cuando llegué a la casa un día que salí, encontré que la perra me había matado, la perra que me demostraba a mí mucho, y tanto cariño y tanta cosa a mí. Yo pensaba, esta perra me está allantando. Eso me parece a mí Rafael Calderón, allantando con que
Si Danilo decide que va un periodo más, hay que modificar la Constitución. Claro que sí, porque la Constitución establece que él, la persona de Danilo Medina, no puede ir a optar por otro periodo. Eso es una cuestión extraña. Pero bueno, de las tantas cosas, como dice don Alfonso, son de las cosas que pasan en este país. Entonces, se separa cuando se hizo la modificación, no esta última, para favorecer a Danilo, sino la anterior. Se estableció que las elecciones no iban a ser separadas como se hacía, que era cada 2 años. Como dice Jacinto, aquí vivíamos en un trote, aquí nadie aguantaba esto. No se salía de este espíritu de politiquería. Y el escarceo y la compra de gente, eso es insoportable. Eso no permite que un país avance, en manera alguna. Entonces, ahora ya quieren de nuevo separar las elecciones. Yo creo que aquí tenemos que revisarnos en cuanto a eso. Yo creo, Jaime, con respecto a todo ese proceso que vivimos el año pasado con las elecciones, aquí nosotros pensamos que estamos al nivel de los países desarrollados. En esos países desarrollados donde la gente tiene una conciencia a partir de la formación, de la trayectoria. Yo sé que no podemos comparar porque aquellos tienen años luz comparado con nosotros, pero nosotros yo digo que somos un país agentado, queremos compararnos igual que ellos y querer vivir como viven ellos. Y en esos países, fíjese que la intención del voto es mínima porque son países con gobierno de continuidad. No importa qué partido sea que alcance el poder, sino que al final cada uno va a trabajar a partir de una agenda de desarrollo que tiene ese país. Ahí no importa el color, no importa, sino cualquiera y eso pasa en Estados Unidos, republicanos, son 2 partidos, pero cualquiera que sube, el país avanza sin ninguna dificultad. Pero aquí no. Aquí este país, cuando tú te montas en los conchos, en los carros públicos, tú te das cuenta, o en las guaguas públicas, que aquí todo el dominicano siempre vive hablando de política. Está pendiente de lo que pasa. Cada uno tiene su simpatía con su partido y la gente la lleva ya de tradición, desde la familia, y lo lleva en la sangre, la politiquería, la simpatía. Y entonces tú no puedes pensar, utilizar métodos de países desarrollados para tú organizar unas elecciones en este país. Eso no va a ser posible. Entonces, no es que uno tenga que seguir con los métodos tradicionales, pero tampoco podemos agarrar por la greña métodos modernos, donde hay una sociedad todavía que tiene un pensamiento hasta cierto punto, no te voy a decir atrasado, pero sí desde una visión cultural muy diferente. Entonces, en Estados Unidos, un ejemplo, cuando hay elecciones, si usted ve la intención del voto, es una mínima, comparado con la población general, son pocos los que votan, y en otros países también de Europa. Pero aquí, fíjese, cuando hay elecciones, es masiva la cantidad de personas que va a ejercer su voto. Muchos votos que puede ser que se han comprado, otros votos que van desde esa simpatía política, desde la familia, y otros votos que muchas veces va a depender de qué están manipulados, de las personas que muchas veces están viviendo del apoyo, de las ayudas del gobierno, que a veces van obligados a echar el voto por ese partido o por el presidente que esté de turno. Entonces todo eso hay que verlo desde esa mirada social, desde una visión sociológica, a la hora de poder cambiar, a la hora de poder introducir métodos modernos de que eso pueda lograr su resultado a la hora de trabajar con transparencia, con equidad, apegado a lo que son los nuevos tiempos. Pero eso hay que ir trabajando con el tema de trabajar la conciencia, trabajar la formación de la ciudadanía, para que la gente también vaya adecuándose a los nuevos tiempos, y eso cuesta, y eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de tomar decisiones, en este caso propio de lo que son las elecciones y los métodos de poder celebrarla en cada 4 años, que así lo tenemos establecido en este momento. Tú sabes, Jacinto, que lo que quieren también esos grupos políticos es se plantea que es mejor unificar de nuevo las elecciones, como pasó en este periodo, en estas elecciones últimas. Y yo digo, bueno, pero cuando estaban separadas era un trauma también, y ahora fueron traumáticas cuando fueron juntas, cuando fueron unidas todo esto. Entonces se conviene, se establece que se van a separar. Entonces,
aquí como que no se analizan bien las cosas. Entonces vamos a estar batiendo el cobre, vamos a estar batiendo lo mismo constantemente y eso no nos deja avanzar. Pero como usted dice, usted tiene mucha razón. Aquí nos comparamos con países que nos llevan años luz a nosotros en desarrollo social, ciudadano, y nosotros, señores, nosotros todavía estamos en una evolución primaria. Hay un amplio sector de la sociedad dominicana que tiene una evolución primaria, que está en el inicio. Que mire, esto es una cuestión que yo se lo digo, y la gente cuando me escucha diciendo eso me mira con cierta reserva, hasta a veces con extrañeza, pero realmente aquí tenemos una gran debilidad en cuanto a la formación como ciudadanos. Que yo digo, y ahí caería en otro tema, que la verdadera revolución se establece desde lo cultural, y aquí realmente tenemos un pueblo que es inculto, lamentablemente. Entonces un país, un pueblo que no maneja cultura de ningún tipo, un pueblo muy manipulado, y que es llevado como si fuesen borregos, donde quiere el amo de ellos. Entonces no se puede. Aquí no podemos compararnos con países que están desarrollados. Para utilizar sistemas de votaciones que son... Aquí se está hablando de votar electrónicamente, o sea, poniendo usted la huella digital. Señora, analicen eso. Aquí le hicieron, como decía cuando yo era muchacho, aquí le hicieron coca libre al pueblo. Le hicieron coca con las elecciones pasadas. Capote abajo. Se la llevaron. Señora, aquí hay gente que le pusieron votos de más por cantidades exorbitantes, hasta 150,000 votos le sumaron al senador, flamante senador de San Juan de la Maguana. Le sumaron a él, salió, dice después el presidente de la Junta que eso fue un error. Pero bueno, vaya error. ¿A quién fue? ¿Por qué no se lo sumaron a Alianza País? Que es un partido chimichurri, insignificante, que no es una amenaza de nadie, para nada. Pero bueno, a otro, al del gobierno, garantizarle la senaduría a ese muchacho, a ese señor. Entonces esas elecciones no fueron limpias, no fueron puras, y no solamente fue el conteo electrónico ahí, supuestamente. Imagínese usted que sea el voto electrónico, con tantos hackers que tiene el gobierno ahora mismo, por ahí por la Chuchi, que tiene un equipo de jovencitos que incide en todas las encuestas. Eso es una información adicional. En todas las encuestas que plantean los periódicos, o sea, los sondeos, hay un equipo que tiene el gobierno, por ahí por la Churcha, en un edificio de eso, un equipo de jovencitos que son brillantísimos, para incidir solamente en los resultados de esos sondeos. Hay que ver hoy el sondeo del periódico Hoy, respecto de que si usted está de acuerdo con la designación de Jaime Ariste Escudero para la dirección de Punta Catalina. Señores, eso es increíble. Según el sondeo de hoy, cerca del 80% está de acuerdo. Aquí nadie conoce a Jaime Ariste Escudero con condiciones semejantes para eso, y mucho menos para que esta cantidad de votos que aparecen favorables a esto. O sea, no podemos, en una nación atrasada como la nuestra, pretender vivir como Suiza, Dinamarca, Holanda, Noruega. O sea, pero fíjese, con esos niveles de adelanto a nivel tecnológico, pero solamente es un mínimo que lo dominan. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos con ese mínimo que domina la tecnología? Manipular a la mayoría. Entonces la gente no conoce nada, la gente está sumergido en la tecnología, pero no usa ni siquiera un 5% de la capacidad que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas, esos cerebros que tenemos ahí, y por eso pueden incidir inclusive en la manipulación de lo que es la opinión pública, pero es a favor, a partir de lo que ellos quieren realmente mostrar. Y cuando uno ve de cómo es posible que señor, supuestamente el pueblo tenga una aceptación de que sí, la elección que hizo el gobierno es favorable, entonces uno se da cuenta realmente que aquí tenemos gente sin responsable, porque hay que ver eso, cómo se manipula los medios de comunicación, claro, cómo se manipula la prensa, y qué pasa, que nos quieren meter en el saco a todo el mundo que somos idiotas, y sin embargo no, que tengan mucho cuidado con eso, que nosotros ese cuento no nos lo vamos a creer.
Y por eso sí hay personas que pensamos, hay personas que estamos al tanto y nos damos cuenta de la manipulación que existe ahora mismo con el voto, con la población, con todo lo que... yo ayer escuché en el periódico, leía que el gobierno, el país ha logrado más de 30 millones de turistas aquí. Y cuando uno ve esa primera información, y yo cuando me chocó, digo yo, venga acá, ¿cómo así? 30 millones. Luego voy un poquito adelantando la lectura y dice, no, en los últimos 5 años. Pero ¿qué pasa? A partir de lo que el gobierno ha prometido, que dice que su finalidad es que en el país entre un turista por cada dominicano en el año. Entonces estamos hablando de que aquí deberíamos de tener nosotros, ¿cuántos millones? 10 millones de turistas en el año. Cuando usted se calcula que 30 millones en 5 años, ¿a cómo sale? Tal vez a 6 millones, así que no hemos logrado la meta. Solamente hemos llegado a un 60%. Entonces, el primero que pasa, que nos quedamos con esa noticia, solamente los 30 millones, entonces lo vemos como un concepto amplio y nos ponemos contentos. Entonces, no, la meta al final no se ha logrado. Entonces creo que hay que ir más allá a veces de esos titulares, hay que ir más allá. ¿Qué está detrás de la noticia muchas veces? Y vamos a encontrar, Jaime, que hay una manipulación constante hacia el sector, hacia el pueblo dominicano, que muchas veces la gente piensa que no pensamos. Mire, yo quiero hacer un giro en U, como dicen aquí, ya que estamos llegando al final de nuestro tiempo, nuestro espacio aquí. Que el gobierno le gusta generar noticias, no que le gusta, sino que le conviene, tirar bola de humo. Por ejemplo, ahora mismo genera un tema con el asunto de los estimulantes sexuales, que van a ser ahora medicados. Pero eso no le conviene a los farmacéuticos, porque los productos estimulantes, los estimulantes sexuales, los energizantes, se venden a granel y se venden, eso es como dicen, como si fuera maíz para la gallina. Entonces, eso es un tema que se tira, porque eso incide en la vida de los hombres. Entonces dicen ellos que es por causa de que han habido muertes producto de esto, señores, pero todo produce muerte, sí. Todo lo que tú comes, pero eso es algo que incide en la vida, principalmente de género masculino, porque las mujeres no consumen esto, son los varones. Entonces, me llama la atención que dicen ellos, autoridad sanitaria incluye en la lista de bebidas, en la lista de que debe prescribirse a los energizantes. Imagínese usted que usted le recete, por ejemplo, una de esas bebidas, que no voy a decir, para no decir la marca, no es una promoción gratuita, pero esa bebida que los colmados te la venden como un refresco. Sí, ¿cómo usted va al colmado? Mira, que una receta para que tú me des. No puede, eso para mí es un disparate. Pero eso es noticia, porque ellos fabrican ese tipo de cosas. Eso se cae, es un disparate. Es como le decía a don Jaime, aquí vivimos inventando. No tenemos nada que hacer, porque dígame a ver, esta le sale más fácil al gobierno, en este caso al Ministerio de Salud Pública, tomar esa medida. Le sale más fácil que tú empezar a hacer campaña para educar a la población en el uso realmente de estos estimulantes. Entonces debería de, por ahí queríamos empezar nosotros, educando a la persona, no prohibirles cosas sin que la gente siquiera tenga una razón por qué. El daño que pueda tener esto a partir del uso tal vez excesivo, porque fíjese qué pasa, que muchos de estos estimulantes sexuales quienes están usando son personas que no deberían de usarlo, que son los jóvenes, jovencitos. Óigame, son de las cosas raras, porque yo escuché ahí, no tienen conocimiento de lo que están diciendo tampoco, diciendo que esto viene por causa de que un joven ingirió la famosa piedra china. Pero realmente, en lo que conocemos por eso, ese elemento no es para ingerirse, porque es altamente tóxico. Quizá lo tomó con fines de suicidar, como si hubiera bebido un poquito de trepacito, o cualquier otro tipo de sustancia venenosa. Lamentablemente eso no se vende en la farmacia. Casualmente eso no se vende en la farmacia, eso lo venden ahí en el barrio chino. Ahora, si quieren ellos bregar con eso, vayan al barrio chino para que ustedes vean estimulantes sexuales de todos los calibres y de todos los colores, porque los chinos son comerciantes de todo, venden hasta su madre en sombra. Pero bueno, si usted quiere saber de eso, cómo se mueven aquí los estimulantes sexuales, métase en el barrio chino, y eso no hay quien lo controle, porque el barrio chino aquí mueve millones de dólares, no solamente de pesos, de dólares aquí en el país, y esa gente no lo van a tocar,
Hay que ver que a esa gente le tomaron el pulso a Roberto Salcedo, que era el gobernador del distrito, Sí. y esa gente le tomaron el pulso. Significa que son un gran poder aquí. Yo entiendo como que deben buscar hacer temas por otro lado. Mire, para finalizar, usted sabe que la hija de Luis Miguel ya vive con su novio. Antes, cuando yo era muchacho, los muchachos tenían amores y era sentado en una silla o en un mueblecito, sí, con los padres en el frente. Pero ahora los novios viven con la novia para después ver si se pueden casar. Señores, estamos llegando al final de los tiempos. Sí. Esto es increíble. Amigos, hemos llegado al final de este pequeño espacio, de este segmento. Jacinto Ascensión y un servidor, Jaime Meléndez. Pues como siempre, a su orden, y en lo que podamos comentar siempre para beneficio de ustedes y para que puedan entender algunas de las cosas que el gobierno, de manera manipulada, pues nos transmite a través de los medios de comunicación que están subyugados, que son comprados y favorables. Pero como decía don Alfonso, las redes sociales son la antítesis de claro, eso, de esos medios de comunicación que son serviles y genuflexos. Bueno, pues con este pequeñito comentario final, pues le damos espacio a don Alfonso Torres, que continuará con lo que falta del programa. Vamos a una breve pausa y venimos con don Alfonso Torres.